La exdirectora del DAPRE y actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien fuera una de las funcionarias más cercanas al presidente de la República, ha sido protagonista en las últimas horas por las denuncias que ha hecho sobre presuntos actos de corrupción en el alto gobierno. Ana Milena, el relato más revelador lo hizo hoy en una entrevista con el equipo de Mañanas Blue liderado por Néstor Morales. Rodríguez no solo ratificó sus denuncias sobre presuntas irregularidades y hasta delitos. Lo más grave, habló de maltrato permanente y de las humillaciones a las que la habría sometido el propio presidente de la República, así como personas del entorno del mandatario. Sí, lo que contó ha provocado indignación en diferentes círculos, incluso dentro del mismo petrismo. Juan Camilo Cortés, usted nos tiene el recuento de esta reveladora entrevista. Así es, Ana Milena. Es hasta ahora el relato más detallado que le hemos escuchado a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, describiendo cómo funcionaban las entrañas del gobierno de Gustavo Petro. Describe cómo dos jóvenes, sin ser funcionarias, alcanzaron niveles de poder para quitar y poner cargos, pero también asegura que sufrió toda clase de tratos denigrantes de varios funcionarios, iniciando por el presidente de la República, que dice ella se metió hasta con sus relaciones personales. Esa noche del 13 de enero. ¿Qué le hizo el presidente? ¿Por qué dice usted que fue una de las peores experiencias de su vida? ¿Cómo la presionó para que renunciara? Fue horrible. Fue horrible. Porque ahí es cuando él me dice que yo involucré las sábanas con el paramilitarismo, que yo era una contrabandista, que manejaba el fentanilo. Fue horrible. Fue horrible. Y yo no podía procesar que el presidente, a la persona que yo días antes estaba defendiendo en una emisión pública por lo que había pasado con Maduro, porque recuerde que a Maduro lo capturan. ¿Quién es la única funcionaria que sale con un micrófono y todo el gabinete atrás? Fui yo a defenderlo y yo no entendía. Yo dije, este era el señor que yo defendía. Yo por él dejé mi vida atrás. Por él hice todo por el país, por creer en un ideal político y no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y ahí es cuando me menciona que una serie de cosas horribles que pasó esa noche. Él me presiona de tal manera que yo a las 12 llamo a mi equipo y le digo, no me dejen sola, porque yo ya había sacado a mi hijo del país y mis papás no estaban conmigo. Entonces yo les digo a ellos, les ruego que no me dejen sola. No me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme o qué vaya a pasar. Y ese día yo me quedo con mi equipo hasta el mediodía del otro día. O sea, yo la madrugada... ¿Usted recuerda qué día fue ese? Fue horrible. Como el 13 de enero. ¿Qué fue el día que 12, usted se fue? 13. ¿Qué fue el día que usted se fue? El día que yo publiqué el trino, ese día fue. Ese día fue. Sí. Que tiene, sí. Que tiene una vida desordenada. La sacó a usted porque usted tenía un novio que al presidente Petro no le gustaba, ¿cierto? Yo no voy a hablar de novio. No voy a hablar de novio, pero él utiliza esa excusa para sacarme, ¿sí? Cuando uno, él no tiene autoridad moral para hacerlo. 2, una cosa no tiene que ver con la otra. Y 3, todo lo que me dijo fue un despropósito. ¿Me hago entender? Porque ni contrabandista, ni paramilitar, ni manejo el fentanilo y otras cosas que son tan sensibles que me da miedo decirlas en público. Juan Camilo, pero también Angie Rodríguez habló sobre los diferentes episodios de esas discusiones que tuvo con el presidente Petro y la forma en cómo se dieron. Así es, Ana Milena. En entrevista con Mañanas Blue, la directora del Fondo de Adaptación fue más allá. Contó que durante uno de esos tratos ofensivos que ella denuncia recibió por parte del presidente Petro, él le recordó su pasado. Escuchen la pregunta que le formularon y su respuesta. Tengo una red fuerte de una seguridad, digámoslo. En esa conversación. Entonces yo le digo a él, listo, me quedo en el fondo.
me quedo en el fondo. Y es cuando yo lo primero que hago es decir, por favor, hagan un contrato con la UNP. Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo. Y eso fue lo que hice, por eso me indigna tanto. En esa conversación, esa noche, a los gritos, usted pidiéndole a su equipo que fuese testigo, ¿el presidente Petro la amenazó? No. ¿La amenazó? No, no quiero ¿Amenazó su responder. vida? No quiero responder eso. Su miedo... No quiero responder porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. ¿Me explico? ¿Usted se quedó en el gobierno y aceptó el cargo por razones de seguridad? Sí. 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 Usted Ese fue el motivo principal. Es posible que usted no me lo vaya a decir con estas palabras, pero yo entiendo que usted lo que está es retratando una conversación en la que el presidente de la República la amenazó de muerte. En el que me recordó su pasado en la guerrilla. Y le dijo, esto es de lo que yo soy capaz. No quiero entrar en detalles. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo esto hay varios abogados que me han estado buscando y quiero tener un buen abogado para que me ayude para poder hablar con tranquilidad, porque es la voz de él contra la mía. ¿Sí me hago entender? Yo he tenido que soportar tantas cosas que me dicen, no, ella se amarra por un cargo, ella se amarra por la plata, ella se amarra por el poder. No fue por eso. No fue. Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá. Y para mí es dramático decir todo esto porque yo tengo un hijo. Yo amo a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Yo entiendo, mi hijo ha tenido que vivir todo esto. Para quienes la han recriminado de que usted se quedó en el gobierno y cambió de posición, la respuesta es sí, por razones de que necesitaba protección, de que era la manera de cuidar su vida. Sí, o sea, ¿cómo será el tema? Que yo, o sea, ni siquiera tengo carro propio, ¿me explico? O sea, me hago entender, yo decía, Dios mío, si me hago entender, esta gente que va a ser capaz de hacer conmigo. Juan, y dentro de esas denuncias por presuntos hechos de corrupción también está el capítulo de Juliana Guerrero. Exactamente. Ana Milena, mire, sobre esto Angie Rodríguez relató cómo al parecer se dieron los procesos irregulares con las distintas designaciones que se le hicieron a Juliana Guerrero. Según la exfuncionaria, ella no cumplía con todos los requisitos y el presidente siempre estuvo enterado de ello y según Rodríguez hizo caso omiso. Precisamente yo auditaba temas de talento humano. Entonces yo sabía que ahí había una falsedad a todas luces. Yo le advertí, pero aún así siguió con la decisión de nombrarla, llevándose por delante a todo el mundo. Porque me acuerdo que en ese momento hasta la jefe de talento humano del Ministerio de Igualdad tuvo que renunciar porque dijo, yo no me voy a prestar para certificar algo que no. Sí, doctora Angie, cuando usted dice igualmente que pasó. Perdóneme. No, siga, por favor. Es que estoy con una referencia que también señalé. Igualmente ocurrió con el tema del consejo en la Universidad Popular del Cesar. O sea, es una vergüenza. Yo cuando vi todo el escándalo, porque finalmente una cosa es denunciar, digamos, desde adentro lo que es en los equipos de trabajo, él mismo como presidente, y otra cosa fue el ejercicio valioso que hizo la representante Pedraza del ejercicio del debate de control político, y ahí fue cuando pues sale y estalla todo el escándalo, ¿cierto? Cuando estalla ese escándalo a nivel nacional, pues yo digo, hay que sacarla del consejo directivo. Entonces yo hablo con el ministro de Educación, el ministro se muestra
obviamente preocupado, receptivo. Él dice, sí, Angie, o sea, esto no. Le digo yo, ministro, mire, hay gente buena, busquemos a alguien del proyecto que cumpla con todos los requisitos, que sea una persona que de verdad represente al presidente en esa universidad. Él me dice, listo, Angie, voy a buscar a alguien que sea una persona completamente idónea, y él trae el decreto, ¿cierto? Y lo radica en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pues resulta que cuando yo se lo paso a la firma, él no lo firma. Él no lo quiso firmar. Por eso ella siempre fue hasta el final la representante del presidente en esa universidad, porque él mismo no quiso firmar. De hecho, ese decreto todavía está guardado, escondido, refundido. Perdóneme, el decreto que usted le pasó, que él no quiso firmar, decía, no declárase insubsistente o se retira el nombramiento, que decía, de Juliana Guerrero como representante del presidente. Ajá, y se asignaba a otra persona. Sí, señor, se retiraba. ¿Y él por qué no lo quiso firmar? No, él no lo quiso firmar. Porque es que hay una cosa más compleja que el país todavía no conoce. ¿Me hago entender? Por eso él sale a atacarme. Pues que él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. ¿Me hago entender? No, digamos, señora, que ayer nos dio luces un poco la ex esposa, donde decía que uno no podía mezclar el corazón con la política, y él lo hizo. ¿Eso qué quiere? A ver, doctora Angie, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahí, pues, es que no quiero entrar en mucho detalle, porque entenderá que todavía para mí el gobierno sigue y a mí me da miedo que ellos me hagan algo. No, ¿Me hago entender? Eso quiere decir, voy a intentar traducir lo que usted está diciendo, eso quiere decir que el presidente tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. No era normal, ¿por qué razón? No. Él es un hombre, ella es una mujer. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno. Que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades. ¿Dónde es el poder en las entidades? No necesariamente en el jefe de la entidad, sí, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto. Entonces ella llegaba ya con esa lista de hojas de, es que yo ya hablé con el presidente, mire, nómbreme secretario general de Minambiente, nómbreme no sé qué, o sea, una locura. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas. Ahora, Juan, en esa conversación que sostuvo Néstor Morales con Angie Rodríguez, se habló mucho sobre cómo se encuentra ella en este momento, y en sus palabras dijo que ella siente una profunda tristeza. Correcto, Ana Milena. Aclaró cómo se encuentra su salud mental y a partir de qué episodio le diagnosticaron depresión. ¿Usted le quiere contar a los colombianos, esto es cierto? ¿Cuál es el problema psiquiátrico por el cual usted está en una licencia médica del gobierno? Que el presidente Petro, debo decirlo, la presenta como si usted tuviera un problema mental, que no es lo mismo que ir al psiquiatra. ¿Cuál es su condición en este momento? Claro que sí, Néstor y colombianos, yo creo que es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental, que entre otras cosas es un derecho fundamental. Son desafortunadas, estigmatizantes, y repudio fuertemente, y como mujer con toda contundencia, esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente, ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público. Entonces, pues básicamente lo que yo tengo es depresión, que para los oyentes, digamos, ponerlo en términos coloquiales, es como una profunda tristeza que le acarrea al ser humano. También tengo ansiedad, que es como ese estado de alerta y un miedo constante, y obviamente todo esto tiene que ver con la situación que he tenido que enfrentar durante el gobierno.
pero como usted lo sabe, tener depresión no significa estar loco, ni mucho menos ser incapaz. J Balvin es uno de nuestros referentes que ha manifestado públicamente tener ansiedad y depresión, y él ha querido contribuir precisamente a eliminar ese estigma sobre la salud mental, y vemos, es uno de nuestros artistas más exitosos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, obviamente esto es algo completamente repudiable de parte del señor presidente, querer atacarme de esa manera, sí, pues tan reprochable. Doctora Angie, ¿usted hace cuánto tiene su tema de depresión y de ansiedad? Sí, señor, todo comenzó en noviembre del 2025. O sea, cuando yo era directora del DAPRE. Estando trabajando como la mano derecha del propio presidente Gustavo Petro. Sí, señor, todo empezó ahí, digamos que, o no sé si empezó ahí, pero fui diagnosticada en noviembre. Juan, entonces Angie Rodríguez habla sobre ella, sobre otros funcionarios, pero también recordó al coronel Dávila. Sobre el coronel Dávila, Ana Milena, quien tenía un alto cargo en la seguridad de Palacio, Angie Rodríguez sostuvo que el círculo más cercano del coronel siempre estuvo convencido de que él no se suicidó, y que este era el ejemplo que usaban para decirle a ella que cuidara su vida. Recordemos que el coronel Óscar Dávila fue encontrado muerto en junio de 2023 en medio de la investigación que cursaba por el caso de las chuzadas a Mara Elvis Mesa. Como le digo yo soy muy alegre, como muy relajada, como que no le pongo tanto pero a las cosas, ¿me explico? Me decía, no sea confiada, porque acá pasan cosas feas. Y hasta, ¿sí me van a entender? Me dijeron, lo del coronel no fue, me decían ellos, mi coronel, lo de mi coronel no fue un suicidio. ¿Se referían al coronel Óscar Dávila? Sí, señor. Quien estaba siendo investigado en su momento por todo el episodio de las interceptaciones a Mara Elvis Mesa, a quien fuera niñera de Laura Saravia. Y Laura Saravia, sí, que había sido su antecesora en la Casa de Nariño. Y mi principal, o sea, pues yo con ella cero, me hago entender, o sea, ella y yo somos el agua y el aceite completamente diferentes. Pero sí, hacía referencia a eso, esos policías, y me decían, tenga cuidado, y ellos muy afectados, sabes que nadie hablaba por lo mismo, porque es la presidencia de la República. ¿Quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a hablar? ¿Quién te va a creer si tienen el poder de todo? ¿Me hago entender? O sea, es muy difícil. Hay unas denuncias que yo ya tengo, hay otras cosas que no he sacado porque me da miedo, y hay otras, sí me hago entender, o sea, es muy duro. Mira, yo te digo una cosa. Doctora Angie, usted conoce... Sí, señor. Usted conoce el monstruo por dentro, digo, el monstruo en el sentido del aparato del poder por dentro. ¿Usted cree que desde la Casa de Nariño, en este gobierno, se ordenaron crímenes, delitos, muertes? Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos. ¿Usted pudo luego acceder a información que corroborara lo que le decían esos policías de que él no se habría suicidado? No me daba miedo meterme en eso. Me daba miedo. No. Me dio miedo de solamente escuchar y esto, no. Sí, doctora Angie, no, porque será como un tema que nadie podía decir. Me explico, que todo el mundo, como que todo el mundo allá sabía las caras de ellos, la tristeza, sí, pero nadie, o sea, no. Y yo dije, Dios mío, no, como que yo estaba recién llegada, ¿cierto? Estaba recién llegada, y yo decía, no, Dios mío, yo no. Juan, ya estamos terminando este recuento. Fue una conversación muy larga, casi una hora, pero aquí no puede faltar lo que ella dijo sobre el nuevo gobierno, esa relación, si se puede decir así, esas conversaciones que está sosteniendo con el nuevo gobierno. El presidente electo Abelardo de la Espriella, Angie Rodríguez, dio detalles de las reuniones que sostuvo con el ministro designado Rodrigo Lara y lo solicitó al nuevo gobierno que proteja su vida, ya que uno de sus miedos en los próximos 4 años es ir a la cárcel o que sea asesinada. ¿Cuánto tiempo habló usted con el doctor Rodrigo Lara ayer? Media hora, ¿verdad? Sí, hablamos bastante, sí, señor. Quiero preguntarle, doctora Angie, ¿es cierto que usted le entregó a gente del nuevo gobierno
28 cajas con documentos. No, no, eso no lo había escuchado. No, porque además yo ya he dicho las acciones es con los órganos competentes. Me explico lo que hice. O sea, no quiero entrar en eso. Pero le entregó... No quiero entrar en eso, pero cajas no. No, eso no es verdad. USB con la documentación que usted entregó. No, eso no es verdad. ¿Son pruebas de lo que usted vio, incluyendo el saqueo al Estado, de pruebas de corrupción? No quiero, o sea, no quiero hablar más de eso. Yo lo único que quiero decirle a los colombianos es que si me preguntan, decirles que las personas que creen que lo que yo estoy diciendo es verdad, que oren por mí, por mi familia, y que me ayuden, que me rodeen, porque no es fácil esto, no es fácil hacerlo y poder hablar. 12:54. En esta entrevista con Mañanas Blue, Angie Rodríguez describe un trato caracterizado por la presión extrema, el maltrato psicológico, los insultos, las falsas acusaciones y la intimidación constante por parte de funcionarios del gobierno nacional. Hoy, recordemos, se encuentra en medio de una licencia hasta el 31 de julio. La entrevista completa de Mañanas Blue con Néstor Morales puede encontrarla en las plataformas digitales de Noticias Caracol y Blue Radio. Ana Milena. Sí, señor Juan Camilo, pero a propósito de esas conversaciones con el nuevo gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó a su ministro del Interior que hablara con Angie Rodríguez. Sobre esta conversación hablamos con el ministro entrante del Interior, Rodrigo Lara. Esto dijo. Se argumenta básicamente que hay unas presiones muy grandes para hacer unos traslados de recursos y contratarlos en 9 días, 1 billón de pesos contratados en 9 días, lo cual es, perdona que se lo diga de esta manera, es sórdido, es grotesco. También nos contó efectivamente de amenazas y de presiones que está recibiendo por parte de la Presidencia de la República, e incluso se refirió al presidente de la República. Entonces la obligación del gobierno entrante es escucharla, y una vez el gobierno tome posesión el 7 de agosto, brindarle y ofrecerle todas las condiciones de seguridad para que ella pueda narrar y contar estos hechos ante los órganos de control y la justicia, que es donde corresponde. Le pedimos a la policía incluso que pueda tomar cartas en el asunto porque los hechos son muy graves, o por qué no a la fiscalía en materia de protección de testigos si esto avanza básicamente en ese organismo. A ver, un presidente no puede obrar y actuar como un bodeguero en redes sociales. Es decir, uno puede estar insultando. El otro día me dijo que yo era un fascista y que tenía la bandera de la esvástica. Entonces es tan grotesco que francamente no sabía qué responderle. Eso no es propio de un presidente de ninguna manera, digámoslo así de claro. Ahora bien, sí me parece muy repudiable que se publique la historia clínica de una funcionaria que hace denuncias de corrupción en un gobierno. Hombre, Angie Rodríguez acaba de afirmar una cosa muy grave en Blue Radio, en Mañanas Blue. Dijo que el presidente Petro, en medio de esas amenazas, le recordó su pasado como guerrillero. ¿Exactamente Angie Rodríguez le mencionó este episodio? Fue aterrador, sí, en efecto, y pues lo hizo público. Ella me contó básicamente que en efecto él le recordó su pasado guerrillero como una forma velada de intimidación. También le recordó la intrusión armada de unos hombres a la casa, en la residencia de sus papás. Todo esto termina siendo, proveniendo de un hombre tan poderoso como el presidente de la República, sin duda una amenaza velada, o directa tal vez incluso. Pero para el presidente Petro la historia es otra. Seguramente deberá ser la justicia la que defina quién tiene la razón en todo este penoso escándalo que salpica los cimientos de la misma Casa de Nariño. Pues hace unas horas el mandatario reaccionó a estas declaraciones de quien fuera su escudera. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el presidente? Varias cosas. Le dice que es una mentirosa, que tiene vínculos con los paramilitares, que no asistía a la Casa de Nariño para las reuniones del Fondo de Adaptación y que miente porque se quiere atornillar en el poder. En su mensaje, largo mensaje de X, dice el presidente: he decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el DAPRE y fue un desastre. Por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo. Debí sacarla,
pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación. También en este mensaje el presidente Gustavo Petro hace referencia a los señalamientos de Angie Rodríguez en el sentido de que algunos miembros de la policía le habrían dicho a ella que la muerte del coronel Oscar Dávila, involucrado en las chuzadas a Marel Bisbesa, no se habría suicidado. Le dice el presidente: yo conocí al coronel Oscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia. Ni como presidente ni como combatiente del M-19, del que Angie me decía que era su padre y también era mentira, ordené asesinar a alguien. El respeto por la vida en general ha sido el principio y el eje de mi política. Y por supuesto, en este largo mensaje, el presidente hace referencia a la polémica Juliana Guerrero. Niega que haya tenido alguna relación amorosa con ella, dice que eso es falso. Y dice que ella no entró al Viceministerio de la Igualdad sencillamente porque no reunía los requisitos. Uno de ellos era que tuviera 25 años de edad y no los tenía. Gracias, Luis Eduardo. 12:59. Pues muchos se preguntan cuáles son las implicaciones de este caso. A propósito, nos acompañan los analistas Gabriel Cifuentes y Pedro Viveros. Gracias por acompañarnos. Y esta pregunta inicial va para los dos. Y comienzo con Pedro. Para usted, ¿cuál es el hecho más grave de todo lo que denunció esta mañana Angie Rodríguez? Sé que no es fácil porque están los presuntos maltratos, las acusaciones de corrupción, bueno, incluso la misma respuesta del gobierno. Para usted, Pedro, ¿qué es lo más grave? Bienvenido. Ana Milena, un saludo a usted, también a Gabriel y a los televidentes. No, yo creo, Ana Milena, que es lo que corrobora la forma poco estable como el gobierno ha tramitado los problemas de las denuncias. Este es un nuevo capítulo y para mí eso es lo más grave, que cada día que sale una denuncia corrobora que el gobierno del presidente Petro nunca fue un gobierno estable y los escándalos siempre salieron de adentro del círculo del señor presidente, Ana Milena. ¿Y para usted, Gabriel? Pues a mí me parece aterrador lo que se conoció en los últimos días por parte de quien fuera además la mano derecha del presidente y que por supuesto tendrá que ser la justicia la que le dé veracidad a sus denuncias y decir otra cosa, las denuncias, como bien señalaba Pedro, no solo vienen de las entrañas del Palacio de Nariño, sino que ya son un cúmulo, una secuencia de delicados escándalos protagonizados por altos funcionarios, lo que ya no parecería ser un tema de escándalos o de actos de corrupción, intimidación, abuso de poder aislados, sino un entramado mucho más sistémico y preocupante al interior del gobierno nacional. Una acumulación de escándalos, correcto, don Gabriel. Pero, don Pedro, si una funcionaria denuncia actos de corrupción, maltrato, presiones, ¿cuál es el papel de las autoridades acá? ¿Cuál es la responsabilidad de la Fiscalía, de los organismos de control en un caso como este? Juan Camilo, un saludo. Pues mire, yo tengo que decirlo abiertamente, la Fiscalía ha estado en silencio no solamente en este caso, sino en muchos otros. Ojalá que la señora fiscal proteja y yo creo que el caso de Angie Rodríguez no es ni siquiera de un gobierno, sino del Estado en su totalidad que tiene que protegerla y entregarnos a los colombianos la verdad de lo que ocurrió, no solamente en este escándalo, Juan Camilo. Es que, repito, todos los escándalos del gobierno han salido de las entrañas del propio presidente y eso amerita que alguien nos diga qué ocurrió en cada uno de estos casos para no seguir especulando, Juan Camilo. Para no seguir especulando, Pedro y Gabriel, tal vez en esa misma línea de qué depende que estas denuncias trasciendan el debate político y se conviertan en un caso con consecuencias judiciales. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí hay dos niveles de análisis. El nivel jurídico frente a la tipificación, frente a lo que la justicia determine que efectivamente sucedió y paguen los responsables si efectivamente se cometieron estas conductas delictivas. Pero por el otro lado, indudablemente esto va a dejar una mácula política y esto va a ser la nueva papa caliente para la oposición, va a ser una papa caliente para el partido del
presidente quien es y quien va a ser líder de esa oposición, y van a tener que invertir mucho capital político en salir en la defensa de situaciones absolutamente reprochables y que hasta ahora no han merecido el reproche necesario, la autocrítica suficiente por parte de la izquierda en Colombia. Terminar, después de esta seguidilla de acusaciones, don Pedro, durante estos 4 años, ¿dónde ha quedado la dignidad presidencial? Juan Camilo, hay una frase que yo leí hace un tiempo y yo creo que resumiría mucho esto, y es: las formas terminan perfeccionando la verdad. Y este gobierno del presidente Petro no ha tenido formas. Desde que comenzó el gobierno, la forma de manejar el poder en Colombia ha sido, en mi opinión, un total fracaso. Por eso le repito la frase: las formas terminan perfeccionando la verdad, Juan Camilo. Pues espero, Viveros, Gabriel Cifuentes. Aquí nos podríamos quedar conversando, señores, pero el tiempo apremia. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo y gracias. Saludo a Gabriel. Gracias. 1:04 p.m. Pues frente a este caso, la Asociación Colombiana de Psiquiatría se pronunció haciendo un llamado contundente a la responsabilidad con el lenguaje y a no usar la salud mental como un argumento para desacreditar a una persona. Más temprano, en Noticias Caracol en Vivo, hablamos del tema con el presidente de esta agremiación médica. Un diagnóstico de una condición mental es sinónimo de incompetencia. No es sinónimo, y es importante aquí resaltarlo y ponerlo en comparación con cualquier otra enfermedad. Cuando pensamos en una persona con una diabetes, con una hipertensión arterial, es decir, es una persona que puede trabajar sin ningún inconveniente cuando mantiene sus controles, cuando tiene su tratamiento. Aquí sucede absolutamente lo mismo. Hay diferentes personas en todo el mundo profesional, laboral, académico, con diagnósticos de psiquiatría, de una enfermedad mental, y que pueden desempeñar sus funciones y sus actividades sin ninguna dificultad, y esto no debe ser motivo de rechazo o de llegar a considerar que no son personas aptas para desarrollar determinada labor. Se ha utilizado una expresión que es la de paciente psiquiátrico. ¿Qué pasa, por ejemplo, a la hora de su credibilidad y a la hora, por ejemplo, de poder ser escuchada de manera crítica? Doctora, infortunadamente hay 2 palabras que se utilizan recurrentemente para desestimar, desacreditar e inferiorizar a personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad mental, y son 1, el de paciente psiquiátrico, y 2, el de loco. Es importante resaltar que no se deben utilizar este tipo de términos para desacreditar a ninguna persona, y mucho menos para poner en duda o en tela de juicio las capacidades. ¿Es una condición de salud mental un criterio para despedir a un empleado? No es absolutamente ningún criterio. Y aquí también vuelvo a ser enfático, como cuando nosotros hablamos de cualquier otro tipo de enfermedad. Son personas que tienen todo el derecho a trabajar, que tienen todo el derecho a acceder a unos tratamientos, que tienen todas las posibilidades después de su recuperación y su tratamiento de retornar a sus actividades laborales, académicas, ocupar absolutamente todos los cargos y desempeñarse como absolutamente todas las personas. Este caso también nos permite hablar de un aspecto que ustedes plantean en el comunicado, y es la reserva médica, el hecho de hacer pública una condición que además, como lo hemos mencionado, es estigmatizante. La legislación y la reglamentación en nuestro país es totalmente claro al considerar que la historia clínica pues, es un documento médico legal que es de propiedad de cada una de las personas, que quienes pueden solicitar el acceso o la historia clínica pues es cada persona. Bajo algunas circunstancias se podría llegar a considerar otro procedimiento para poder solicitarla, o bajo autorización de la propia persona. Y esto además es importante porque pues es una información privada, y que la información debe ser únicamente utilizada para el bienestar, el mejoramiento del paciente y los trámites que se requirieran para su proceso de tratamiento. No quisiera dejar pasar todo este caso para hablar del maltrato laboral, de la violencia de género política. ¿Qué papel juega esto en la salud mental y emocional de una persona?
Bajo ninguna circunstancia, en ningún entorno debe estar permitido el maltrato ni la violencia en absolutamente ningún nivel, porque sabemos muy bien que el maltrato y la violencia hacia una persona pues puede afectar la integridad y el bienestar y el desarrollo adecuado de sus actividades. Por lo tanto, sí se puede constituir como uno de los factores de riesgo para llevar a el desarrollo de una depresión.